Y es que estamos entrando en una temporada de tormentas, de huracanes. Cada rato que vas a ver un noticiero te empieza a contar cómo esta temporada va a ser muy fuerte. En esta temporada vamos a tener tantos huracanes, tantas tormentas fuertes. Y hace poquito, hace unos días en Miami, sufrimos de la primera tormenta realmente fuerte en agua, de inundaciones. Llueve un día y aquí se inunda todo. Se inundan muy rápido las calles. Y nos pasa a nosotros que nos dicen van a venir tormentas y ya sabemos que van a venir tormentas, pero muy pocas veces nos preparamos realmente para cuando vengan. Y es que nosotros en nuestras vidas se nos dijo que vamos a tener tormentas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones, circunstancias incómodas en nuestra vida. Y las causas de las tormentas no tenemos realmente algo específico que nos diga esta tormenta te va a llegar a ti o te llegó a ti por esta razón o por otra. Y las tormentas nos producen ansiedad. Y hay muchas causas que nosotros podemos probablemente enumerar cuáles son las causas específicas de la ansiedad. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, nos señalan algunas de las causas generales de esa ansiedad que nosotros sufrimos. En Génesis 32, Jacob vuelve a casa después de muchos años de ausencia. Y una de las razones, si se acuerdan de la historia, por las que Jacob se había ido de su casa, se había salido de su casa, era para escapar de la ira de su hermano Esaú, a quien Jacob le había robado la primogenitura y la bendición de su padre. Ahora, cuando ella decide regresar a su casa, dice la palabra, cuando Jacob se acerca a su tierra natal, se entera de que Esaú, su hermano, viene a su encuentro con 400 hombres. Inmediatamente Jacob se pone ansioso, esperando una horrible batalla con su hermano. Y en este caso la ansiedad es causada por una relación rota con su hermano y una conciencia culpable. Él sabía que había engañado a su hermano. Si vamos a 1 Samuel 1, nos cuenta la historia de Ana. Ana está angustiada porque no podía concebir hijos. Y Ana era el objeto de burlas por parte de mucha gente. Y entre esa gente que se burlaba de Ana estaba Penina, que era la otra esposa de su marido. Y su angustia en ese momento se debía a los deseos insatisfechos que tenía. No se le cumplían las cosas que ella quería, pero encima de eso tenía el acoso de la rival que tenía. Si vamos a Esther, en Esther 4, el pueblo judío está angustiado por un decreto real que permitiría su masacre. Había un decreto donde iba a permitir la masacre del pueblo israelí. Y la reina Esther estaba angustiada porque ella planeaba arriesgar su vida en nombre de su pueblo. Y el miedo a la muerte y a lo desconocido era un momento clave de esa ansiedad, pero ella estaba dispuesta a arriesgarse. También la misma palabra nos enseña de que no toda ansiedad es pecaminosa. En 1 Corintios 7, en el versículo 32, Pablo nos afirma que un hombre soltero está ansioso por complacer al Señor, mientras que un hombre casado está ansioso por complacer a su esposa. En este caso, la ansiedad no es un temor pecaminoso, sino como una profunda y correcta preocupación de hacer lo correcto. Y probablemente de varias historias que hayas escuchado, el pasaje más conocido sobre la ansiedad proviene del Sermón del Monte. Allá en Mateo 6 está el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor nos advierte que no debemos estar ansiosos por las diferentes preocupaciones en esta vida. Porque para el Hijo de Dios, incluso las necesidades como la comida y el vestido no deben ser un motivo de preocupación. ¿Y cuántas veces eso nos roba el sueño?
El Hijo de Dios, Jesús, conocía lo que pasamos nosotros, lo que sufrimos nosotros, lo que sentimos nosotros. Y con toda manera, Él nos decía que eso, la comida y el vestido, no deben ser un motivo para preocuparnos. Y por eso Él utilizó ejemplos de la creación de Dios. Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas. Dice que si Dios cuida de cosas tan sencillas como la hierba, las flores y los pájaros, ¿no cuidará también de las personas que ha creado a su imagen y semejanza? Es que en vez de nosotros preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, debemos hacer lo que dice la palabra. En Mateo 6, en el versículo 33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las necesidades de la vida nos van a ser añadidas. Así que poner a Dios en primer lugar es la cura para toda ansiedad. Y muchas veces la ansiedad o la preocupación es el resultado del pecado. Y la cura es tratar con ese pecado. En el Salmo 3, en el versículo 1 dice que si la persona a la que se le perdona el pecado es bendecida, y la pesada carga de la culpa se quita cuando se confiesan los pecados. La persona a la que se le perdona el pecado es bendecida. ¿Y cuántos de nosotros no se nos han perdonado los pecados todos los días? Pero esa carga se nos quita cuando confesamos los pecados. Entonces tienes una relación rota, así como Esaú tenía con Jacob. Tienes una relación rota que te crea ansiedad. Bueno, intenta hacer las paces. De pronto el miedo a lo desconocido te produce ansiedad. Acude a Dios, que Él lo sabe todo, Él lo controla todo. De pronto hay circunstancias en tu vida, alrededor de tu futuro, que te causa ansiedad. Es el momento de que tengas fe en Dios. Recuerda la historia de la tormenta. Cuando los discípulos se angustiaron en una tormenta, Jesús primero reprendió su falta de fe y luego reprendió el viento y las olas. ¿Se acuerdan en Mateo 8? Así que mientras estamos con Jesús no hay nada que temer. Pero tenemos que colocar primero a Dios sobre todas las cosas. Las tormentas llegan, las tormentas existen, y este año parece que vamos a ver muchas. Las tormentas surgen cuando dos masas de aire de diferente temperatura chocan. Entonces producen esos ambientes que son inestables y vienen las fuertes lluvias y los relámpagos. Y la vida de nosotros es tan inestable así como la atmósfera del planeta. Tú puedes asomarte a tu ventana, a tu balcón, y todo parece tranquilo. Todo parece que está bien. Y de pronto recibimos una mala noticia. Un familiar que está enfermo. Un familiar que tomó malas decisiones y está trayendo dolor a tu casa. Un amigo cercano que está tomando malas decisiones. Una enfermedad que está golpeando a la puerta de tu hogar. Cosas inesperadas. Tarde o temprano, todos vamos a atravesar por una tormenta. Y por eso quiero que nos metamos en esa historia donde nos cuenta cómo estaban, en qué momentos se encontraban los discípulos cuando llegó esa tormenta. En Marcos 4, en el versículo 35 nos dice: ese día
Al anochecer dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, dijo, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto a la barca que ya comenzaba a hundirse. Y es que hay algo muy claro, todos nosotros, todos los seres humanos, sin excepción alguna, vamos a atravesar por diversas crisis. No se trata de que si te va a tocar, o que si de pronto tú tienes suerte para esto, o que si de pronto era tu día, no, sino de más bien cuándo es que te va a llegar una crisis. De hecho, la historia y el sentido común nos muestran de que la vida se hace cada vez más complicada. Algunas personas van a atravesar por situaciones tan difíciles y tan devastadoras que de pronto parece que es imposible recuperarse o imposible salir con vida de eso. Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Así que hacemos muy bien en noches como hoy de apartar un tiempo y aprender cómo atravesar, cómo transitar con éxito en medio de la tempestad. Porque probablemente la habilidad no solo de resistir, de aguantar, de ser fuerte, no, sino de prosperar en medio del dolor, sea la habilidad más importante que necesitemos para vivir en esta tierra. Como ya sabemos que hay tanta tormenta, como ya sabemos que hay tanto problema, tanta circunstancia que llega a nuestra puerta, la habilidad más importante debe ser cómo podemos prosperar en medio del dolor. Y por eso en la palabra de Dios encontramos esta historia tan famosa de esta tormenta que desafió el valor y la habilidad de, eran pescadores expertos. Cuando estaban en medio del mar y salió esa tormenta, no es que éramos tú y yo metidos en una balsa y vámonos, no. Los que iban ahí, esos discípulos de Jesús, eran pescadores expertos, ellos vivían de eso. ¿Qué haces tú cuando las fuerzas de la naturaleza de pronto te ponen cara a cara con la muerte? ¿Qué sucede cuando nuestras circunstancias son tan aterradoras que te enfrentan con la realidad de que, en este punto, en este momento, todo lo que yo sé, todas mis habilidades, toda mi experiencia o todos mis recursos o todas las personas que yo conozca van a ser simplemente inútiles para salvarme? ¿Qué sucede en ese momento? Marcos 5 comienza diciendo, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. En el versículo 20 dice, así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. O sea, tenían que ir porque tenían que ir. Y cuando llegaron, lo primero que les salió fue al frente, fue un endemoniado. Y así nosotros pensamos, nos pasó porque es que no, por estar haciendo lo que no debía, por no prever, por no cuidar, por no diezmar, por no rezar. A veces no. A veces las circunstancias pasan porque tienen que pasar, porque hay un plan de Dios. Y en ese día no es que ellos habían perdido, ni es que la tormenta los había llevado por otro lado. No, en aquel día Jesús y sus discípulos estaban en la dirección correcta, aunque los discípulos no se dieron ni cuenta ni se hubieran enterado. Porque pasaron esa tormenta, sí, pero Dios tenía un plan para liberar a un hombre
que había estado endemoniado en esa región de Gadara. Y había una misión y ellos iban en la dirección correcta. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, pero el infierno también sabía. Así que está esa tormenta para evitar que esa misión se completara, para llenarlos de miedo. Y es muy interesante ver cómo después de haber pasado al otro lado del mar y haber completado la misión de liberar a este endemoniado, él empezó a publicar en Decápolis las cosas grandes que Dios había hecho con él. Y dice la Biblia que todos se maravillaban. Y ojo que no fueron a un puertico o a una pequeña villa, se trataba de un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano. Y estas 10 ciudades se agruparon y estaban juntas por su idioma, por su cultura, por su situación, por su estatus político. Fue el centro de la cultura greco-romana en una región poblada desde la antigüedad por pueblos de lenguas semíticas. Estaban los nabateos, los arameos, los judíos. Pero ahí se habían reunido todas estas otras culturas, todos estos otros idiomas, a donde llegaron a hablar de las maravillas de Jesús. Dice que todos se maravillaron al escuchar al endemoniado gadareno. No era ganadero, no creo. Y eso sucedió justo después de esa tormenta. Y en la vida se van a presentar tormentas, pero no quiere decir que vayas en la dirección equivocada. Es más, muchas veces el propósito que Dios tiene para tu vida está justo ahí. Está ahí detrás de esa tormenta. Y a veces nosotros fallamos en ver que la bendición está solo a una tormenta de distancia. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo en esta noche? Y le está cambiando la idea acerca de los momentos difíciles, de los tiempos difíciles que has pasado. La tormenta era fuerte. Nos dice en Marcos 4 que una fuerte tormenta, que las olas azotaban la barca, que ya comenzaban a hundirse. Y que mientras está esa tormenta azotando esa barca, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y que así los discípulos lo despertaron y dijeron: Maestro, le gritaron, dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Tú puedes entrar a la tormenta y atravesar la tormenta en paz como Jesús, o en pánico como los discípulos. Mientras Jesús dormía plácidamente en la popa, los discípulos fueron a despertarlo con la peor oración de todos los tiempos. Lo acusaron de indiferencia, le dijeron: «Ey, ¿es que a usted no le importa que nos vamos a ahogar?». Y durante la tormenta, por lo general es difícil entender por qué Jesús no te promete una vida sin tormentas. Pero Él te promete paz y fortaleza en medio de las tormentas. Así que el mensaje en esta noche es para dejarte saber que las tormentas van a venir. Siempre van a venir. Y en ese punto, tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Vas a culpar a Dios por lo que te está pasando? ¿O vas a confiar en Él? ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? No confiaron en Jesús. Solo lo culparon por estar durmiendo. Y en ese mundo, si tú confías en alguien, es porque lo conoces. Tú no le vas a confiar algo que tú valores, que tú quieras, a cualquier persona de la calle.
Y es que nuestra confianza en Dios crece a través de nuestro conocimiento en Dios. No puedes confiar en alguien sin tener una relación con Él. Y todos saben que la base de una buena relación es la confianza. Así que la confianza y la relación van de la mano. Y este versículo no me deja saber sino más que los discípulos culparon a Jesús porque aún no le conocían bien. Y que Jesús tuvo paz porque Él sabía quién era Dios y lo mucho que les amaba. Y ahora tú puedes traer a tu cabeza y empezar a decir, bueno, ¿y cómo yo suelo reaccionar cuando viene una crisis? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? Hay un famoso dicho que creo que hemos todos escuchado que dice: nunca un mar en calma hizo experto a un marinero. Nunca un mar en calma hizo experto a un marinero. Y su mensaje es sencillo. Las mejores virtudes crecen únicamente en entornos adversos. Después de ese ejemplo de fe, Jesús sabía a lo que lo había mandado Dios. Dice en Marcos 6, en el versículo 7, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y más adelante en el versículo 12 dice: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Pasaron por esa tormenta y conocieron el poder de Dios. Conocieron el poder más de Jesús. Ese mensaje nos cae perfecto. Que nuestras mejores virtudes van a crecer únicamente en esos momentos de angustia, en esos momentos de incertidumbre. Porque ¿cómo tú desarrollas el perdón? En medio de una ofensa. Cuando alguien te ofendió, te trató mal, es la única forma de desarrollar tu perdón. ¿Cómo vas a desarrollar la paciencia? En medio de la espera. ¿Cómo vas a desarrollar tu fe si no es en medio de la prueba? ¿Y cómo vas a desarrollar generosidad si no es en el medio de la escasez? Y la verdad es que nosotros, los hijos de Dios, cuando pasamos por pruebas o cuando pasemos por pruebas, dependiendo de la madurez espiritual, muchos de nosotros van a desanimarse. Cuando vengan los momentos difíciles, muchos van a desanimarse y van a alejarse de Dios. Otros de pronto seguirán con Dios, pero van a vivir culpándolo por los que le pasan. Otros empezarán a reprender, a declarar, a arrebatar. Pero la máxima señal de madurez espiritual es tener paz en medio de la tormenta. El cristiano más maduro es aquel que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor tormenta. Y ojo, no es porque la tormenta no exista, sino porque sabe que Jesús va en la barca. Si leemos Marcos y leemos esos capítulos 5 y 6 de Marcos, son fascinantes ver cómo después de esa tormenta, ese endemoniado gadareno de Nazaret, de donde Jesús no pudo hacer ningún milagro, ahí reunió a los apóstoles y los comisionó dándoles el poder, los estaba promocionando después de esa tormenta. Y
Si de pronto tú estás a punto de recibir una promoción en tu vida, ¿cómo te hace sentir esa idea de ahora en adelante cuando te llegue una tormenta? Si en el versículo 39 de Marcos 4 dice que Jesús, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Nosotros oramos para que Jesús detenga la tormenta. Señor, para esta situación. Señor, cancela esto. Señor, líbrame de esto. Mientras lo que Él quiere es convertirnos a nosotros los domadores de las tormentas. Dios quiere darnos autoridad sobre la tormenta que estás pasando. Pero solo vas a tener esa autoridad sobre la tormenta en la que tú puedas descansar, en la que tú puedas reposar. Muchos a veces y muchos de pronto no estamos entendiendo. Pero la victoria sobre algunas de nuestras tormentas no está en reprender, no está en hacer guerra espiritual, no está en echar aceite. La victoria sobre algunas de nuestras tormentas implica aprender a vivir en paz en medio de esa tormenta. Hacer como Jesús en medio de esa tormenta, como dormía y descansaba en la barca. Y la ansiedad se genera cuando la tormenta del mundo exterior se mete en nuestro mundo interior. Porque afuera en el mundo siempre van a haber tormentas y no vamos a poder evitarlas. No vamos a poder evitar la mala conducta de las personas. No vamos a poder evitar la economía de un país. No vamos a poder evitar la enfermedad que de pronto te toma por sorpresa. Lo que sí puedes evitar es que la tormenta exterior afecte tu mundo interior. El mundo exterior de Jesús era un completo caos. Piensa un poco, Satanás quería tentarlo, los fariseos vivían juzgándolo, los maestros de la ley vivían acusándolo, los romanos lo buscaban para matarlo, los enfermos lo buscaban para que le hiciera milagros, los pobres lo buscaban para que los alimentara. Y además tenía estos discípulos a los cuales se la pasaba enseñándolos y la gran parte de su tiempo ellos demostraban falta de fe o se la pasaban haciendo preguntas tontas. Imagínate lo que vivía Jesús afuera. Pero el mundo interior de Jesús estaba en completa paz. Así que no dejes que algo que ocurre allá afuera afecte tu mundo aquí adentro. Cuando tú te haces cristiano, cuando reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, a veces las cosas se ponen peor, porque ahora, además de tus problemas, tienes al infierno en tu contra. Pero ahora Jesús va en tu barca y Él no promete que no van a existir las tormentas, pero sí nos promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el versículo de Marcos 4:40 Jesús les dijo a sus mismos discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y hoy te hago una pregunta: ¿por qué todavía, conociendo de la palabra de Dios, tienes miedo? Y es que ese tipo de ansiedad es una incredulidad. Y eso surge cuando nosotros procesamos mentalmente nuestras circunstancias externas como si Dios no existe o como si Dios no existiera, como si no le importáramos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos engaña y nos hace creer que estamos solos en este mundo tan difícil. Entonces el miedo y la ansiedad
son un producto de una mente huérfana, de una mente que todavía no ha reconocido a Dios como su Padre, como su protector, como su proveedor. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Lo vamos a encontrar. Y es que muchos de nosotros nos hemos asustado, o de pronto hay hoy el caso de que te sigas asustando porque crees que estás sola, porque crees que estás solo y que Dios no está allí. Pero la verdad es que no estás solo y que a Dios no le asusta la lluvia, ni las tormentas, ni los rayos. Durante tu tormenta, Dios está contigo. Y la Biblia es muy clara, y la Biblia no solo habla de esa fe que consiste en creer que Dios existe. No, porque el diablo también cree que Dios existe, los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Sino se refiere a ese tipo de fe que cree que Dios existe, pero que está con nosotros en medio de la tormenta y que es bueno a pesar de la tormenta. O sea que alguien más grande, alguien más poderoso, alguien más temible que la tormenta va contigo. Él es tan temible que hasta la misma muerte se muere de miedo cuando oye su nombre. Jesús venció a la muerte y con su muerte y está contigo en la barca. Y adivina qué, Jesús te ama. Después de que realmente los discípulos conocieron a Jesús, pudieron vivir tranquilos, sin temor a la muerte. Todos murieron por muertes horrendas, todos sufrieron. Y la noche antes de ser ejecutados, ellos podían dormir como bebés, porque ellos conocieron al que venció la muerte. Así que todo se trata de quién va contigo en la barca. Todo se trata acerca de Jesús. Tengo para ti un salmo en esta noche, para que medites en él. Es el Salmo 27. Y en el Salmo 27 el salmista comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle en contra mí, yo mantendré la confianza. Porque nosotros podemos confiar que el Señor va a proveer para nuestras necesidades, que Él nos va a proteger del mal, que Él nos va a guiar, que Él nos va a guardar nuestras almas para la eternidad. Y tal vez no podamos evitar que los pensamientos ansiosos entren en nuestra mente, pero siempre podemos practicar la respuesta correcta. Y esa respuesta es ir a la cruz de Jesús. Esa respuesta es mirarlo a Él. Esa respuesta es leer en su palabra. Para cerrar, vamos a Filipenses 4 en el versículo 6. El Señor tenía esta palabra para ti hoy viernes en la noche, en donde te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo, que tengas una excelente noche. Busca a tu Padre. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto busca a tu Padre. Entrégale tus tormentas
y ve cómo Jesús es el capitán de tu barca y va a estar contigo en todo momento. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Un abrazo.